Buenos días. Nuestro grupo, conformado por Ala González, Eduardo Mesa y Christopher Reyes, expondrá sobre el Decreto Supremo número 88, el cual es el reglamento de las PMG y PMGD. Los temas a tratar son los siguientes. Este nuevo reglamento propone como principales objetivos mejorar el procedimiento de interconexión de los PMG y PMGD, así como establecer una nueva metodología de cálculo para los mecanismos de estabilización de precios. Se incorporan además mejoras en la tramitación de los procesos de conexión, promoviendo una mayor disposición de información respecto de los puntos de conexión y las características propias del proyecto, y además se busca una mayor celeridad en los procesos, estableciendo plazos claros para cada una de las etapas que estos poseen. Se definen medios de generación de pequeña escala a aquellos cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema sean menores o iguales a 9000 kW. De aquí se separan dos opciones: si están conectados a instalaciones de una empresa distribuidora o una que posea líneas de distribución que use bienes nacionales o de uso público, se denominan pequeños medios de generación distribuidos o PMGD. En cambio, si están conectados a instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión nacional, zonal, dedicado, polos de desarrollo o interconexión internacional, se denominan pequeños medios de generación o PMG. Ahora, dos artículos que pueden ser interesantes de analizar son el artículo cuarto y sexto. Este primero menciona que los medios de generación de pequeña escala estarán sujetos a la coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional, tal cual se ve en el artículo 72-2 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos, mientras que el artículo sexto menciona que la Comisión no podrá declarar en construcción como un medio de generación de pequeña escala un proyecto fraccionado o separado en etapas. De hecho, esto revisa los proyectos cercanos geográficamente y también los dueños para comprobarlo. Tendrán derecho a vender la energía que evacúen al sistema a costo marginal instantáneo, pudiendo acceder a un mecanismo de estabilización de precios y vender sus excedentes de potencia al precio nudo de potencia, donde en el caso de ser una PMGD, se usa de referencia a la subestación primaria de distribución más cercana al punto de conexión, donde la empresa distribuidora debe de calcular un factor de referenciación para valorizar la energía y potencia al punto de conexión de la PMGD. Bien, hay que considerar que los medios de generación de pequeña escala deberán contar tanto con los equipos de medida como de factorización y también los medios de comunicación necesarios para reportar tanto al coordinador como a la empresa distribuidora. Todo este proceso debe ser hecho por ellos mismos o por un tercero que sea de responsabilidad del interesado. Además, en caso de que sea una PMGD, la distribuidora hará el proceso, pero el interesado deberá pagar peaje de distribución. Para la conexión de los PMGD hay que considerar que las empresas distribuidoras deberán de entregar toda la información referida a los estándares de diseño y construcción de sus instalaciones para el adecuado diseño de la conexión y operación del PMGD. Del mismo modo, los interesados deberán de entregar toda la información técnica relativa al PMGD que se ha solicitado por la empresa distribuidora, donde éstas no podrán imponer condiciones técnicas o de operación diferentes o superiores a las suyas. También hay que considerar que las empresas distribuidoras deberán garantizar el acceso del PMGD a su red, donde es necesario que, para la conexión y operación de estos, se cumplan los requisitos mínimos de los elementos de protección y sincronización, además de que se cumplan las exigencias de la seguridad y calidad de servicio existentes. Los PMG de impacto no significativo a empresa distribuidora no requerirá obras adicionales. A lo sumo, ajustes. Si es de impacto significativo, los estudios deberán determinar obras adicionales o similares. La empresa distribuidora debe realizar estudios que dé cuenta de posibilidad de congestión de la transmisión al CEN y a la superintendencia. Las exigencias del ICC son las mostradas en pantalla. Todo PMGD que se interconecta al sistema de distribución deberá previamente haber sido declarado en construcción por la Comisión. Propietarios u operadores de PMGD deben presentar antecedentes que acrediten la constitución de la persona jurídica de que se trate, individualización completa del dueño del proyecto y sus principales características, cronograma en el que se especifique la fecha estimada de interconexión y entrada del proyecto, ICC, entre otros. Propietario u operador debe informar el cumplimiento de avance de la obra y modificación del cronograma originalmente informado. La Comisión podrá revocar la declaración en construcción de una instalación cuando no se dé cumplimiento a los hitos o avances establecidos en el cronograma sin causa justificada o se realicen cambios significativos al proyecto que impliquen una nueva declaración de construcción.
La instalación de un PMG deberá ejecutarse durante la vigencia del ICC, por instaladores eléctricos debidamente autorizados por la Superintendencia o por aquellos profesionales señalados en el Decreto número 92 de 1983. La etapa de puesta en servicio de un PMG es aquella que se inicia con la interconexión y energización del PMG de previa autorización del coordinador. Dentro del plazo de vigencia del ICC, establecido en el artículo 64 del presente reglamento, el propietario o operador del PMG deberá presentar ante la empresa distribuidora una notificación de conexión. La interconexión y energización del PMG deberá efectuarse o supervisarse por la empresa distribuidora. La norma técnica de calidad y operación establecerá criterios técnicos, metodología de cálculo y estudios de conexión para establecer el impacto que un PMGD causa en el punto de conexión y en la zona adyacente asociada al punto de conexión de la red de distribución. La empresa distribuidora deberá calcular un valor de capacidad instalada y un valor de capacidad de inyección máxima en el punto de conexión a la red de distribución cuando deba emitir un ICC. En caso de que la capacidad instalada del PMG informada en la SCR sea menor o igual a la capacidad de empalme a la cual se conecte a la capacidad instalada para conexión expeditiva y la capacidad de inyección del mismo sea menor o igual a la capacidad de inyección para conexión expeditiva, se considerará que el PMG clasifica como impacto no significativo, pudiendo conectarse mediante un proceso de conexión expeditivo. La empresa distribuidora será la responsable de monitorear que el límite a la capacidad de inyección del PMG no sea sobrepasado en conformidad a la normativa técnica vigente. Las obras adicionales, adecuaciones o ajustes que sean necesarios para permitir las inyecciones de los excedentes de potencia de los PMG deberán ser ejecutados por las empresas distribuidoras correspondientes, en conformidad con la normativa vigente. Los nuevos empalmes y nuevos equipos de medida necesarios para la conexión de un PMG a las instalaciones de la empresa distribuidora son parte de la red de distribución. Para el tratamiento de las pérdidas de energía y potencia asociadas a la operación del PMG, la empresa distribuidora deberá utilizar los factores de referenciación. Todo PMGD operará con autodespacho, es decir, que el operador de este será el responsable de determinar la potencia y energía a inyectar a la red de distribución en la cual está conectado. La coordinación técnica se efectuará entre el PMGD y la empresa distribuidora, en tanto que el coordinador deberá coordinar con el propietario de la subestación primaria de distribución el adecuado cumplimiento de las disposiciones técnicas. Todo PMGD deberá contar con los medios de comunicación que permitan al coordinador conocer su estado de operación y este deberá, para efectos de planificación del sistema eléctrico, suministrar a las respectivas empresas distribuidoras y a la Comisión un informe anual sobre las estadísticas de operación de los PMG que se encuentran operando en el sistema eléctrico y un pronóstico de la operación mensual de los mismos para los siguientes 12 meses. A más tardar el día 25 de cada mes o el día hábil siguiente, el propietario o operador de un PMG deberá enviar un informe de su operación mensual a la empresa distribuidora y al coordinador en el cual señale su disponibilidad de excedentes esperados para el mes siguiente de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente. El artículo 8, titulado Retiro, modificación y desconexión de una PMG, dispone que para hacer retiro o desconexión de una modificación que altere el sistema, se debe dar un previo aviso de 24 meses. En caso que la modificación no sea relevante, esta se le puede informar 30 días previos, siempre y cuando que la distribuidora esté de acuerdo. Además, el coordinador genera anualmente una lista de las que pueden salir sin riesgo, y si esta PMGD informa que quiere salir previo los 48 meses, la CNE puede cortar el plazo de espera y poder salir antes. Además, el estudio de riesgo de una PMG genera una prórroga de retiro de 12 meses, es decir, si quiero sacar la PMG los 48 meses antes, pero el estudio de riesgo dice que es riesgoso sacarla, me genera una prórroga de 12 meses. Por otra parte, el capítulo 8 habla sobre las centrales PMG que pueden funcionar con autodespacho, es decir, que no están dentro de la lista de méritos del coordinador, salvo que resulte económicamente eficiente para que el sistema lo considere en su programación. Estas son de carácter renovable o eficiente. Para poder ser una central de autodespacho se debe solicitar al coordinador y esta tiene 30 días para responder si es posible. Las centrales de autodespacho, el 25 de cada mes o el día hábil siguiente, deben enviar un informe sobre la operación mensual que ésta tiene y la disponibilidad de generación que posee. Y además, si esta central no puede operar, se debe informar desde que se supo 48 horas máximo y enviar un informe del por qué no se puede. Además, las centrales autodespacho o de combustible variable deben informar sus costos al coordinador para que, ante una contingencia, decida con cuál central estar operando y así limitar la potencia de salida. Finalmente, el capítulo habla sobre las controversias. Es la superintendencia quien regula las controversias, de las cuales uno tiene 20 días para hablar sobre el desacuerdo, y es la superintendencia la cual tiene 15 días para opinar si es al lugar o no, y posterior 60 para una solución, inclusive
durante esta tramitación de 60 días de la solución, puede dar medidas cautelares. Finalmente, el Decreto Supremo número 88 define medidas transitorias desde que se publica hasta que entra en vigencia completamente este decreto, entre las cuales están que las centrales pueden optar a vender a precio de nudo a corto plazo desde que está publicado el reglamento y deben estar en su 18º mes de declaración de construcción como máximo. Por otra parte, se debe informar la valorización que quieren tener un mes antes, el cual es por un mínimo de 4 años y por un máximo de 165 meses, definidos los precios en el artículo 1. Desde que entra en operación el reglamento se les dio a las generadoras pequeñas 48 meses para elegir su forma de valorizar la energía y ya cuando ésta entra en vigencia se mantienen los costos y los requisitos para registrar una PMGD dependiendo si es propietario o uso de suelo fiscal. Finaliza aquí nuestra presentación sobre el Decreto Supremo número 88.